fai que importe a todos. Haz que importe a todos, el celtismo. Eso es lo más bonito. Haz que importe a todos significa pues estar con los que están, con los que ya no están y con los que vendrán. Haz que importe a todos, vive el fútbol, vive el Celta desde el respeto y disfrútalo. Mi oficio es libertad. Trabajar en el Mejillón es todos los días la naturaleza viva. Tener la libertad de poder trabajar sin pared, somos muy afortunados. Joder, es que mirar el paraíso, en medio del mar, con las gaviotas, como cuando estás en Balaídos. A veces me acuerdo que en Balaídos, cuando están las gaviotas, digo, joder, parece que estoy en la batea. En Galicia tenemos ahora mismo sobre 3.300 bateas, en esta ría de Arousa, sobre 2.700, y digamos que enriquece muchísimo lo que es las poblaciones colindantes que hay aquí en la illa, por ejemplo, y sobre todo que aún en día es de familias. Me encanta que el mejillón salga para Madrid, para Barcelona, para País Vasco, para Italia, Francia. Es un producto que además, ¿qué os voy a decir los valores que tiene el mejillón? El Celta no es todo. Tres cosas que tienes en la vida, ¿no? Que es la familia, el trabajo, la amistad y dentro de la amistad el Celta. El Celta para nosotros es un estilo de vida. Tú ganas un fin de semana, el lunes parece una alegría. Tú el fin de semana pierdes y ya empiezas el lunes con cara mala, ¿sabes? Pero el Celta lo es todo, la tradición, el arraigo, las raíces. Tú solo ves, por ejemplo, el himno de Zetangana, el vídeo y salen las bateas. Representa a todos, tú ves a Rande y representa a Vigo. Digamos que el Celta está creciendo muchísimo no solo en Vigo, está creciendo muchísimo en toda la comunidad y sobre todo en las comarcas, que la gente se está vinculando mucho, digamos, al equipo de su ciudad o de su comunidad, que eso es lo bonito, ¿no? Para mí, por lo menos, hay que luchar siempre. Yo siempre digo a mi hija, la mayor, que viene al fútbol conmigo, que dice a veces llega con cara de pena porque pierdes o porque empatas o ves que no salen las cosas. Le digo siempre, niña, esta es como la vida propia, hay que ir para adelante y ya verás cómo al final vamos a ser felices. Pues ser pandereteira yo creo que es disfrutar de cantar, de aturuxar y de hacer sonar las ferriñas con fuerza en cualquier momento. ¿Tú qué crees? Pues un poco eso y pasarlo bien, desde luego, a nuestra manera, con nuestras tradiciones y con un gran orgullo. Y hacer equipo. Siempre. Y yo creo que algo muy especial de las jarteiras también es el querer ser lo que somos, que eso es muy importante. Yo creo que la música de raíz tiene mucha más importancia en cualquier lugar de la que a priori pensamos en nuestra vida cotidiana, pero al final la música tradicional para un lugar incluso como Vigo, que al final es una ciudad súper urbanita y súper grande, pues es conectar con lo que somos, con de a dónde venimos, pero lo que somos ahora mismo, no con el pasado. Reencontrarnos con nosotros, con nuestro, no sé, nuestra identidad. Yo creo que el Celta tiene algo que está muy arraigado a un sentimiento de pertenencia, ¿no? Es esa sensación de que perteneces a algo. Y creo que más allá de las personas que pueden estar abonadas al Celta o no, hay un sentimiento de pertenencia a este club, no sé, enorme, enorme, y que traspasa Vigo y que traspasa la comarca, incluso lo que es la provincia de Pontevedra. Y yo voy también pues a lo que en su momento se recogió con el himno, a los que están, a los que ya no están, a los que están por venir. Eso pues de una forma mágica, ¿no? Lo hace y cada vez se esfuerzan todavía más además en conseguir unir y todos a una, porque al final el Celta, ¿cuál es su lema? Tradición, orgullo, afouteza y equipo, ¿no? Pues ¿qué somos nosotros? Un equipo donde que no nos falte nadie, somos tradición, claro está, afouteza, ya dijimos antes que teníamos también, y corazón, por supuesto.
Creo que se parece el carácter del equipo con la gente de aquí en lo luchadores que somos. Creo que la ciudad de Vigo ha sido siempre una ciudad de gente trabajadora, muy luchadora, y fuera de la ciudad, también en las aldeas, las personas hemos tenido las familias que luchar un montón. Entonces creo que eso se transmite al equipo. Nuestros fines de semana de adolescentes eran viniendo al estadio, viendo a los jugadores, esperándolos fuera para coger firmas, cánticos en el colegio del Celta. Nos criamos con ellos, es parte de mi vida. ¿Cómo me lo vais a quitar? Si yo hago la vista atrás y hago un barrido, el Celta ha aparecido en muchísimos momentos y muy importantes. Y a veces muy nostálgicos, pues con gente que ya no está o con los que vienen detrás. Pues está por ahí mi ahijado que bueno, me canta el himno con 3 años que se desvive. Su abuelo jugó en el Celta en los primeros tiempos. Quiero decir, al final toda nuestra vida está un poco ligada, entonces que no nos falte el Celta, por favor. Pasa un poco como con la música, claro, que echas un poco la vista atrás y al final le preguntas a mamá o a la abuela y todas saben canciones. Y no lo sabíamos, ¿no? Y echas la vista atrás y el Celta también está presente sin que te dieras cuenta. Una queimada nos une a todos, se espantan todos los espíritus y los malos rollos, y hay un momento en particular en el que parece que traes de golpe a los 4 elementos y los pones delante de ti. Y en ese momento me siento poderosa y me siento grande. La pasión por hacer las queimadas me viene precisamente de este sitio. El conxuro de la queimada lo escribió Mariano Marcos Avalo, que era compañero de mi padre. Y entonces cuando pasábamos los veranos en esta casa, él venía muchas veces y en este salón se juntaban un montón de amigos y este tal Mariano Marcos, además de escribir el conxuro, él hacía queimadas también. Y yo desde pequeñita lo veía hacer las queimadas. Desde pequeñita me aprendí el conxuro y desde allí. A mi madre le dieron la insignia de oro hace unos años, porque ella sigue siendo a día de hoy socia del Celta. Cuando empezó a salir con mi padre le dijo, bueno, yo los domingos tengo la costumbre de ir a Balaídos porque soy socio del Celta. Y ella le dijo, ay, bueno, pues no pasa nada, yo voy contigo. Bueno, pues siguieron de novios, se casaron, seguían yendo al fútbol y mi padre empezó a dejar de ir. Y entonces en aquel momento mi padre dijo, mira, Juani, nos damos de baja. Y ella dijo, ¿cómo nos damos de baja? Te darás de baja tú, yo del Celta para siempre. Y entonces se dio de baja él y ella ahí siguió. Bueno, el Celta y la afición del Celta, eso es lo más grande del mundo, hombre. Eso es lo más grande, o sea, somos sufridores por naturaleza. Afouteza. Afouteza y corazón. Es esa, no sé, es... ¿Cómo lo describiría? Pues es ese sentimiento inquebrantable, te diría yo. Es eso. Y además estamos muy contentos de que se tire mucho de la cantera. Para mí el Celta significa pues un sentimiento común de todos los vigueses, tanto dentro de Vigo como fuera. Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos, madre mía, ese es un loco del Celta y siempre que juega el Celta entra en directo en la radio y está a tope, a tope, a tope y lo siente mucho más que si estuviera aquí, claro. Es un equipo ya centenario y nos lleva representando pues 100 años y que siga así mucho más. Yo empecé dibujando ya en serio como con 13-14 años en una academia de cómic aquí con los hermanos Fernández Serrano. Lo que intento es hacer una catarsis. A mí mi obra me sirve un poco para aliviar, ¿no?, ciertos momentos en los que o por agobios pues lo dejo salir, lo dejo aflorar. Vigo es una ciudad muy particular, mezcla las zonas más nobles con áreas industriales,
Hay todo tipo de paisajes liminales, puedes patinar, puedes pintar, puedes sacar un poco algo de ti, no estás condicionado ya por lo que hay, por lo que está presente. El Celta tiene relación con una serie de valores que tienen que ver con la idea de lo que es Galicia, y al final yo creo que Vigo es la ciudad que mejor representa lo que es Galicia, porque era la puerta de salida hacia América, ¿no?, con la inmigración. Es una ciudad que ha acogido a gente de toda España y de todo el mundo. Todo el carácter obrero, reivindicativo, pues todo eso está ahí presente en el Celta, y entonces todo esto atrae. Hay cuestiones de arraigo familiar, hay cuestiones de arraigo territorial también, sociopolíticas, entonces realmente sí que importa a todos, ¿no? Cuando hace buen tiempo, que no son pocas las veces, el cielo de aquí es de un azul celeste súper intenso. Solo tengo que mirar al cielo y entonces el Celta está presente. Síndrome de Stendhal, se me está poniendo la piel de gallina. Buah, es que a nosotros me está encantando lo que estás diciendo. La fuerza del fútbol español es la tradición, porque es algo que está, creo que casi en el ADN. Me hizo gracia uno de los artistas a los que investigo en mi tesis, Kiko Pérez, hablando del skate, ¿no? Él me decía, bueno, pero es que el skate es como el fútbol ya. Poner el fútbol como baremo de algo que está ya ahí, ¿no?, en la sangre. Yo a Yago lo conozco prácticamente desde que tenemos 7 u 8 años, porque era diferente. Es probablemente el mejor ejemplo que se pueda tener. Al final ves que un chaval, como son los que vienen aquí a entrenar y a jugar, que sale de lo más bajo, de un fútbol regional, consigue crecer y se convierte en quien es hoy en día. Entonces, pues, creemos que es un estímulo importante para todos estos niños que vienen ahora desde abajo. Yo creo que eso ha generado en él pues, unos valores y lo que le ha llevado a tener la forma de ser que tiene, y que probablemente también le haya dado o haya construido ese futbolista que es hoy en día, ya no solo en lo técnico o en lo táctico, sino pues, en su forma de transmitir a sus compañeros, de transmitir a la afición, porque al final esa afición, pues, de algún modo se siente representado. Es que se lo digo siempre, es un orgullo total. Veo mucho más conectada a la ciudad con el club, podría definirlo como una forma de vida que poco a poco se va consolidando y que yo creo que va a más en la ciudad. El club consigue, o la plantilla consigue, que la ciudad siga conectada, y es importantísimo. La afición siente un vínculo a las raíces, y creo que el club, pues, de algún modo, pues, intenta también seguir esa estela y que todo aflore desde la raíz de la ciudad, de sus gentes, y ciudad y alrededores, que al final el Celta va más allá de los habitantes de Vigo, toda la zona de alrededores, gente de Orense, gente de Santiago, mucha gente volcada, y yo creo que sí que se percibe esas raíces de nuestra tierra en esta afición. Y Vigo no tendría sentido sin que existiera el Celta. Al final creo que es, no sé cómo definirlo, es una forma de vida, una forma de sentir el deporte en la ciudad, un nexo de unión entre sus habitantes y la gente de alrededores. Yo creo que tiene muchas partes positivas y eso no puede desaparecer. Afouteza, ¿cómo no mencionar esta palabra? No sé, resiliencia, ¿sabes? No darse por vencido nunca. Somos luchadores y eso, pues, se traslada un poco al club y a sus valores. Como principal valor, lo diría. La lucha, la entrega, sin duda, sin duda.